al prójimo. Papa insistió mucho que el ejercicio más perfecto de la libertad es la capacidad que uno tiene de entregarse al otro, sobre todo cuando el otro está necesitado y no me puede pagar con todo. Eso se llama amar. El que dice no, es caro, es costoso, es difícil, me va a crear un problema terrible en la vida, lo resuelvo matando. Esa persona está matando dentro de sí misma su dignidad personal. Bueno, tal vez haría ahora falta. Primer tema con el que quise más o menos introducir la lectura de la encíclica fue el enfoque cultural que hace el Papa de la cultura, del mundo en el que vivimos. El segundo tema, que creo que es necesario también examinarlo, es la palabrita dignidad de la persona humana, que para la conferencia de Beijing en Pekín hay muchos grupos feministas radicales y por supuesto muchos organismos de las Naciones Unidas que están totalmente de acuerdo con ellas, que quieren borrar de la Declaración de Derechos Humanos y de cualquier documento internacional que hasta ahora se ha suscrito la palabra dignidad, porque dignidad es reconocer demasiado que todo ser humano en la condición y situación que esté merece un reconocimiento irrestricto de sus derechos. Eso es demasiado. Quieren borrar la palabra dignidad. Seguramente lo van a conseguir, en algunos casos por lo menos. Ahora bien, ¿qué quiere decir la palabra dignidad? Que el Santo Padre usa acá en la Evangelium Vitae, fíjense, en el número 2. Alguien pensará que casi ni he abierto la encíclica, pero es que realmente es muy grande. En el número 2, al terminar el párrafo 2, dice: el Evangelio del amor de Dios al hombre, el Evangelio de la dignidad de la persona y el Evangelio de la vida son un único e indivisible Evangelio. Es decir, que hablar de la dignidad humana, hablar de la vida y hablar del amor de Dios al hombre es lo mismo. La palabra dignidad significa muchísimo. En Dios significa algo que nunca terminaremos de penetrar totalmente. Hay en Dios un conocimiento de lo que Él mismo ha hecho, que es el ser humano, que ha hecho algo tan grandioso, tan fantástico, que incluso hay científicos que hablan del principio antrópico en el mundo de la naturaleza, porque hay varias realidades de la física de la naturaleza que si variaran un poquito nada más sería imposible la vida humana en el universo y en la Tierra. Y sin embargo, con una precisión increíble, hay ciertas variables físicas que se dan justo en los niveles exactos que permiten la vida humana. Ha habido científicos que han hablado de un principio antrópico. Dios ha querido que exista vida humana en la Tierra. Y es como un milagro que se dé en el planeta Tierra. Bueno. Pero además hay que penetrar más profundamente en lo que es un ser humano. ¿Qué se quiere decir al hablar de dignidad de la persona humana? Hago simplemente una brevísima introducción al tema para que se orienten. Se quieren decir, primero de modo negativo, que el ser humano no es cosa. Con esa palabra se ha entendido siempre esto así. Y para que vean que no me baso solo en autores católicos, hay un pensador, que además es un pensador que es responsable, digamos, del liberalismo filosófico en el que ha incurrido la sociedad, que ha terminado además en un relativismo cultural, que es Kant, Immanuel Kant. Pero él, como tenía todavía una enorme herencia del cristianismo luterano que había recibido en su familia, él por supuesto que tenía muchas ideas cristianas a pesar de su filosofía. Pues Kant decía que no hay que decir que el hombre tiene valor, sino dignidad. Esto lo ha explicado muy bien un filósofo alemán actualmente vivo, Robert Spemann, en un librito que se llama Ética, Cuestiones Fundamentales, que está publicado en castellano, donde él explica que Kant no le gustaba la palabra valor, al hablar de decir que un ser humano es valioso, porque lo que es valioso, uno termina preguntando cuán valioso es, y termina preguntando por el precio de lo que es valioso. Termina lo valioso siendo sinónimo de caro, de modo que se puede tasar y comparar, y podría resultar que aunque se diga que el ser humano es un ser valioso, uno podría encontrar que hay otro ser más valioso todavía, y que por lo tanto valdría la pena intercambiar un ser humano por esa otra cosa más valiosa, que es cosa que piensa actualmente mucho la gente.
para tener un televisor o para tener un auto prefiero cuidarme y no tener hijos por el momento. ¿Qué es lo que piensan? Que es más valioso un televisor, un auto, la libertad de viajar, etcétera, que un hijo. Entonces, desconfiaba mucho de la palabra valioso o valor al hablar del ser humano, y proponía usar la palabra dignidad. Porque decía, por la palabra dignidad no solo entendemos que el ser humano no es cosa que puedo usar y abusar, sino que además, cuando se dice que el ser humano tiene dignidad, es que no lo puedo usar como medio para conseguir otra cosa. El ser humano, decía Kant, es un fin en sí mismo. En él terminan los actos humanos. No se pasa a través de ellos como pisando un escalón para llegar a otra cosa. La palabra dignidad, por lo tanto, protege también esta visión o esta concepción del ser humano como un ser dotado de una finalidad en sí mismo y no ser usado como un puro instrumento. Pero además también significa la palabra dignidad que el ser humano no es parte de otra cosa, de modo que el conjunto sería lo que realmente es valioso y el hombre tendría solo en parte valor porque sería una parte del conjunto. No, el ser humano no es parte del Estado, ni siquiera es parte de su familia natural de sangre. Por ejemplo, una mamá, aunque a veces hay mamás que tienen esa mentalidad, pueden decirle a la hija o al hijo: nena, acá en esta casa haces lo que te decimos y nada más que lo que te decimos, y ni se te ocurra venir con otras cosas, porque acá haces lo que se te manda. Esas personas, en el fondo de lo que están diciendo es: nena, vos no tenés una dignidad personal, autónoma, en absoluto. Sos parte de esta familia y todo tu valor consiste en ser una parte, no sos un todo. Pero eso es muy ofensivo para el ser humano. Hay regímenes políticos que le han dicho, por ejemplo, el nacionalsocialismo, el marxismo, todo estatismo que hay por ahí, también en las sociedades llamadas del welfare state, del bienestar, es el Estado el que es el valioso, la sociedad políticamente organizada. El individuo aislado no tiene valor, es parte. Bueno, pues la palabra dignidad, recuerda, el ser humano no es parte de nada. Es un todo acabado ante Dios y ante los demás seres humanos. Puede decir yo a otro yo, que son igualmente yos, personas. Y además, hay otro por si acaso, ¿no? La palabra dignidad también significa que un ser humano no es sustituible por otro. Si yo este reloj, que tengo un reloj Casio que me costó 12 pesos, me sirve muy bien. Los fabricantes han hecho una cosa fantástica. Pero si un día me lo roban, se me cae y se rompe, yo voy al mismo lugar donde compré y digo: ¿no tienen un Casio de 12 pesos que les quede? Y me dicen: sí, padre, pago 12 pesos y me llevo. Lo sustituí. ¿Tengo que llorar, lamentarme por el otro? Bueno, si me lo rompió detrás, por el gasto, digamos, ¿no? Pero es perfectamente reemplazable. Totalmente. Es sustituible. Una cosa se puede sustituir por otra, cuando es puramente material, excepto en algunas cosas que ya veremos. En cambio, un ser humano no es sustituible. La genética moderna ahora lo ha demostrado. Incluso en los rasgos materiales, esa cantidad innumerable de millones de moléculas que van a formar el DNN, en cada ser humano tiene como su marca individual distinta, que en nosotros está plasmado en nuestras huellas digitales. Eso que se sabe, que no hay dos huellas digitales iguales. Estamos individualizados de un modo increíble hasta en lo material, ¿verdad? Porque un ser humano no es sustituible por otro. Por eso hay un gran filósofo, tomista, pensador muy bueno en Barcelona, Eudaldo Forment, de la Escuela Tomista de Barcelona, que dice: ¿por qué los seres humanos, explica muy bien, ¿no?, apreciamos una obra de arte? Porque la ha hecho un ser humano, que como es irrepetible, después de que ese ser humano ha pintado los cuadros que pudo pintar, Velázquez, Picasso, Goya, el que a uno le guste, y se murió. Como es irrepetible, insustituible al ser humano, nunca más habrá en la historia otro Goya, otro Picasso. De modo que esos cuadros han pasado a ser únicos.